¿Qué respondería usted si alguien le confronta y le dice que el Jesús de la Biblia, el Jesús al que usted adora, es solo un personaje inventado, una burda copia de personajes de mitologías antiguas? Que hay suficiente evidencia para probar que Jesús es una fotocopia del dios egipcio Osiris o de Horus o de otros personajes mitológicos antiguos, todos tan productos de la imaginación como su Jesús de la Biblia. Que le digan que despierte, que no sea tontito, que su amado Jesús no es real. ¿Qué pensaría usted? ¿Querría saber de qué hablan? ¿Querría saber más al respecto? Como les había ofrecido desde tiempo atrás, cuando estábamos viendo las plagas de Egipto en el capítulo 9, ahora ya vamos por el capítulo 12. Hoy vamos a examinar 3 dioses egipcios que han sido frecuentemente mencionados en nuestro estudio del libro de Éxodo. Esta vez no vamos a seguir con el texto que nos toca, sino que voy a aprovechar para exponer estos puntos de apologética bíblica, o sea, de defensa de la fe en que creemos y por qué podemos estar confiados en la Biblia como la palabra de Dios y en Jesucristo como el genuino Hijo de Dios, para tener certeza que no creemos en un gran cuento de hadas que otros maliciosos de la antigüedad crearon para mantenernos en sus manos. Quiero hacer memoria que esta semana que pasó, el pastor Marlon en su clase de hermenéutica les asignó ver y escuchar un estudio del pastor Jeff Adams sobre Lucas y Hechos, escritos por el doctor Lucas, y que viene como el anillo al dedo a lo que haremos hoy. Vamos al texto del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 1 al 4, que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estoy de acuerdo con el hermano Jeff Adams en que el doctor Lucas era alguien con alta educación académica, con educación científica de la época, era alguien refinado en sus conocimientos y que no se iba a meter en un movimiento sin investigar bien sus orígenes. Gente como Lucas, Teófilo, los discípulos Tomás y Felipe eran ese tipo de creyentes que no se tragan todo solo por fe, como dicen muchos, sino que son analíticos serios, son investigadores diligentes a ver si en lo que están es algo correcto o si están en un error. Dios no desechó a Tomás por tener sus dudas de hasta no ver, no creer. Dios tiene paciencia con los incrédulos analíticos que aún tienen entre sus propios discípulos, porque una vez convencido de todas sus dudas, no hay quien los cambie de parecer de lo que ya tienen certeza. Hermanos, tenemos, como dice nuestro hermano Pedro, la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, hermana, para su bien, sea como Lucas, una investigadora diligente, un estudiante atento de las Sagradas Escrituras. Por cierto, ¿cuántas eran las plagas de Egipto? ¿Eran 7, 10 o 12? A ver si se acuerdan. Les pregunto porque cuando hago la búsqueda en Google hay esas 3 opciones de búsqueda. La gente frecuentemente escribe en el buscador cuáles eran las 7 plagas de Egipto, cuáles eran las 10 plagas de Egipto, y otros preguntan cuáles eran las 12 plagas de Egipto. Así que, ¿cuántas fueron? Respóndame allí mismo donde está sin ver la Biblia. Anteriormente que mencionaba varios dioses sanadores y súper vengativos del antiguo Egipto y que ninguno pudo hacer nada para detener ninguna de las plagas que Dios enviaba por medio de Moisés y Aarón. Entre ellos mencioné a Isis, a su hijo Horus, también mencioné a Osiris, esposo y hermano de Isis y padre de Horus. Estos 3 son parte
de sus dioses principales entre cientos de dioses que adoraban. Le llaman la triada de Egipto. Osiris fue el dios al que supuestamente su hermano Set, el hermano malvado, lo mató, descuartizó y luego tiró todas sus partes por todos lados de Egipto. Isis y su mujer, con la ayuda de otros dioses, se encargaron de buscar todas las partes, nunca encontraron una, por cierto, y luego remendaron y supuestamente le volvieron a la vida. Por eso es que los egipcios antiguos creían que Osiris es el dios de la resurrección, pero hoy veremos que todo esto de la resurrección de Osiris es un gran cuento con el que muchos detractores del Evangelio quieren engañarnos, desprestigiando el Evangelio, diciendo que adoramos a un Salvador que es copia de los cuentos y leyendas, pero no de Jorge Montenegro, sino del antiguo Egipto. Hoy debo esclarecer que estos supuestos conocedores están dentro de solo dos opciones a pensar sobre ellos. La primera es que son realmente ignorantes, que no han profundizado en el asunto, o lo segundo es que son unos maliciosos al decir cosas a medias, ya que están prejuiciados y solo quieren usar la información que les conviene para sus intereses y no dar toda la verdad. Es así que en esta 10ª plaga Osiris va a tener relevancia en esta última plaga por ser justamente el supuesto dios egipcio de la resurrección. Por esto mismo debía ser el dios ideal al cual recurrir para evitar la sentencia de Moisés de que los primogénitos de todo Egipto iban a morir por mano de Dios. O cuando esto pasara, Osiris podía devolver a la vida a los primogénitos, pero ya sabemos que esto nunca pasó y pronto, cuando miremos que se ejecute esta plaga, tendremos que ver cómo responde este supuesto poderoso dios egipcio ante el poder del dios de la Biblia y ver que, como todo dios falso, no tiene ningún poder para oponerse a Dios. Mencionado en las plagas anteriores que la diosa Isis, que era la diosa de la salud y los remedios, era también la esposa del dios egipcio Osiris y la madre de Horus. Mencioné rápidamente que en la creencia del antiguo Egipto, el dios Horus era el hijo de Isis Osiris. Les he mencionado también rápidamente que Isis, Osiris y Horus son una adaptación de la adoración desde los tiempos de Génesis, que se comenzó a dar a Nimrod, a su esposa Semiramis y a su hijo Tammuz. Esto en los antiguos imperios, al inicio de los antiguos imperios babilónico y asirio, en Génesis 10. Pero la creencia de toda esta historia de estos dioses egipcios tiene algo que ver con el cristianismo. Pues sí, pues resulta que muchos ateos y satanistas disfrazados de intelectuales acusan que el cristianismo es solo un reempaquetado de dioses paganos como Osiris, porque de ahí es que se tomó la idea de que Jesucristo, que para ellos es un personaje mítico, legendario, ficticio, pues había también resucitado, o la idea del nacimiento, o la idea del... Permítanme que me confundí. Bueno, les repito, resulta que muchos ateos satanistas disfrazados de intelectuales acusan que el cristianismo es solo un reempaquetado de dioses paganos como Osiris, porque de ahí es que se tomó la idea de que Jesucristo, para ellos un personaje también mítico, legendario y ficticio, pues había también resucitado, o la idea del nacimiento virginal y sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, que es solo una copia del cuento de Horus que fue concebido sobrenaturalmente por Isis y Osiris desde la muerte. Estos detractores de la Biblia acusan que la palabra de Dios no tiene nada de original, que todo es una mala copia de otros personajes y dioses paganos ficticios de la antigüedad. Pero con la mitológica resurrección de Osiris o con la concepción sobrenatural de Horus todavía no llegamos al origen del asunto, pues ya veremos de dónde procede todo esto, pues viene de mucho más atrás. Hablemos un poquito sobre Horus. Cabe mencionar que según la antigua creencia egipcia fue engendrado por Isis y por el mismo Osiris mientras éste estaba muerto. Pues según la creencia egipcia, Osiris era aparentemente muy bueno para engendrar cipotes aún desde la muerte. Los egipcios así lo creían y no lo cuestionaban, como igual muchos creen falsas doctrinas hoy en día y están en religiones falsas y no cuestionan nada de su fe. Es cierto que es una acusación que también hacen al cristianismo, pero que también podemos devolver a ellos de rebote en otra ocasión. Sobre esta idea de que Horus había sido engendrado
desde el más allá sin ninguna relación física, los acusadores de la Biblia también dicen que de aquí es que se sacó la idea de que Jesús nació de una virgen, evento que no fue cierto según ellos, sino que es parte de la mitología antigua que los pícaros y manipuladores líderes del cristianismo solo copiaron. Pues resulta que Horus es solo una adaptación al antiguo dios Tammuz, supuesto hijo de Nimrod, y según decía su mujer Semiramis, Tammuz era a la vez la misma encarnación o reencarnación de Nimrod, ya muerto hace algún tiempo. Cuando digo supuesto hijo es porque el cuento de la viuda de Nimrod, Semiramis, es que cuando quedó embarazada de su hijo tiempo después de la muerte de Nimrod, al verse embarazada dijo que Nimrod la había hecho concebir desde la muerte y que el hijo Tammuz era la misma reencarnación de Nimrod. Esta pareja, Nimrod y Semiramis, eran tan habilidosos en seducir, convencer y manipular a la gente que muchos se lo creyeron y aún hoy en día se sigue rindiendo culto disfrazado a estos antiguos personajes, pero en diferentes nombres y con algunas leves diferencias. Pero de la pareja, igual o quizá más perversa que su marido, era Semiramis, su mujer, ya que muerto Nimrod, ella se encargó de mantener el poder en sus manos por medio de la adoración idólatra que se fundó hacia su marido, hacia su hijo, según ella la reencarnación de Nimrod, y hacia ella misma como la madre de Dios, o sea, la madre de Tammuz, del dios Tammuz. De estos tres personajes reales es que salen Osiris, Isis y Horus en Egipto, los inventados dioses egipcios que podemos suponer que con el tiempo fueron adquiriendo características propias, pero la similitud de sus orígenes con los tres personajes reales de Génesis no desapareció. Pero ¿cómo es que la influencia de estos personajes llegó a Egipto? Para esto debe recordar que con la confusión de las lenguas, cuando construían la Torre de Babel en Génesis 11, que lo más seguro es que se veía así como esta imagen, la Torre de Babel, como un zigurat antiguo, en vez de muchas formas redondas que se ven en imágenes de internet. Este proyecto lo más seguro fue iniciado por Nimrod, ya que Babel era una de las varias ciudades que él fundó y que también, porque Nimrod era alguien opuesto, alguien en contra de Dios. Para este tiempo de la construcción de la Torre de Babel en Génesis 11, seguramente ya el culto hacia sí mismo, hacia Nimrod, ya estaba iniciado, y cuando estos hombres fueron dispersos por todas partes del mundo, no solo llevaron en sus mentes la idea de cómo hacer pirámides, si ha notado en todas partes del mundo hay construcciones piramidales, no solamente llevaron la idea en sus mentes de cómo hacer sus pirámides, como habían aprendido a hacerlas en Babel. Babel, que después fue llamada Babilonia, sino que también llevaban en sus mentes y corazones corruptos la idolatría, la religión pagana, el paganismo, la idolatría que habían aprendido y atesorado en sus almas. De ahí que por tener una lengua nueva es que adquieren nombres diferentes estos dioses, pero en esencia son los mismos dioses falsos que se repiten en cada cultura antigua. Es por eso que encontramos, por ejemplo, la adoración al sol en todas las culturas antiguas e inicialmente, según varios libros de historia de religiones, dicen que el dios sol original era Nimrod. Es por eso que mundialmente también se ha adorado y se adora a la diosa madre y al hijo concebido sobrenaturalmente, pero de ellos dos más se adora a la madre que al hijo. No sé si les recuerda esto o que esto pasa en una poderosa religión actual en nuestros días. A este punto podrías pensar sinceramente que esto de la concepción sobrenatural de Tammuz por Nimrod desde la muerte se parece mucho a la historia de la concepción de Jesucristo por obrar el Espíritu Santo, y que esto de Jesús, que fue concebido de manera sobrenatural, bien podría ser un mito más de la cristiandad o una manipulación de los líderes religiosos de la antigüedad, y que realmente en sus inicios Jesús solo fue un hombre normal, concebido por la violación de María por un soldado romano, como dicen los rabinos en el Talmud para desprestigiar a Jesús, que no fue más que un cuentacuentos itinerantes o un cuentaparábolas bonitas, que nunca dijo ser hijo de Dios, como dicen ellos, pero que misteriosamente al ser tan carismático e inofensivo, pues terminó muerto en una cruz romana. Pues ya derribaremos este argumento muy repetido en el mundo intelectual de los que están en contra de la Biblia, de Dios y de Jesucristo. Ahora volvamos a Génesis. Pasa que desde que Dios juzgó a Adán y a Eva por su pecado, y a la serpiente Satanás ahí también,
Allí mismo Dios dio la promesa y la profecía de que un hijo de la mujer, la simiente de la mujer, dice el texto, iba a nacer de manera sobrenatural, y es que la gente de su tiempo entendió que habría un Salvador que nacería solo de la mujer, ya que cuando se habla en el contexto judío, se hablaba de la simiente o semilla, estrictamente se refería al varón, que era el portador de la semilla de la vida, pero en este nacimiento de un Salvador no habría un varón de por medio. Desde ese tiempo, desde Génesis, todos conocían la profecía hecha a Eva en que la simiente de la mujer iba a ser el Salvador del mundo. Así que desde ese tiempo las mujeres tenían la esperanza de concebir en su vientre al Salvador de la humanidad. Las mujeres que tenían en su mente esta promesa de Dios, la mayoría esperaban poder dar al Salvador a luz, al Salvador de la humanidad. Satanás tuvo necesariamente que ver en esta artimaña y debió haber susurrado a Semiramis, a la mente de Semiramis, que dijera que este era el hijo concebido sin varón que sería el Salvador del mundo prometido desde la caída de la humanidad en Génesis. Esto fue lo que tuvo que tener en mente la manipuladora Semiramis cuando tiempo después de la muerte de su esposo ella quedó milagrosamente embarazada por Nimrod, decía ella. Cuando nació su hijo Tamos, dijo que era la reencarnación misma de Nimrod y se le rindió adoración a la madre y al hijo. Ya les hace sentido la similitud con la historia de Osiris, Isis y Horus. Creo que ya aquí es más que notable. Se pueden encontrar incluso hoy en día en los museos imágenes, en internet búsquelo, de estatuas antiguas que muestran al dios romano Jano con dos caras, que viene de la antigua creencia de que Tamos era la reencarnación de Nimrod. Claro que esta creencia del hijo sobrenatural de Nimrod se fue extendiendo por donde los hombres con sus nuevas lenguas se iban asentando rápidamente en todas partes del mundo y comenzaron a adorarlo con otros nombres y según sus nuevas lenguas. Y cuando por fin Jesucristo nace en Belén de manera sobrenatural, esta vez sí por obra de Dios, el Espíritu Santo, ahora es desprestigiado y se dice que solo es una copia de las invenciones paganas de la antigüedad, que la Biblia es una manipulación y una mezcla de paganismo solo para tener a la gente embobada. Con esto vemos cómo Satanás actúa y no descansa, y su trabajo de confundir a las personas y alejarlas de Dios siempre lo ha hecho súper bien y con toda dedicación y sin ningún descanso. ¿Qué está haciendo el creyente para cooperar con el reino de Dios? Tenemos un enemigo que no descansa ni un momento. ¿Y qué está haciendo cada creyente en Cristo para desbaratar los planes de Satanás? ¿Qué está aportando de valor para frustrar los planes de llevar a la humanidad al infierno? ¿En qué está aportando usted? Es aquí, donde debo aclarar que ni en el Génesis ni en toda la Biblia no se mencionan nunca los nombres de Semiramis ni de su hijo ilegítimo Tamos. No aparecen con esos nombres, sino que sabemos de ellos por la historia universal, por los historiadores de la antigüedad como Heródoto y otros. Ahora que de Nimrod en la Biblia sí nos menciona detalles interesantes, lo demás lo tenemos por los historiadores antiguos, como les había dicho, y tradiciones antiguas. Sí se sabe que Semiramis es la misma reina del cielo que se menciona varias veces en los libros de los profetas de la Biblia, a la que el pueblo de Israel por mucho tiempo rindió culto y que Dios les reclamó varias veces su repetida idolatría por medio de sus profetas. Y es que vemos que aún en el ejemplo de Israel, que el ser humano, aún conociendo a Dios, al Dios verdadero, es dado a la religiosidad y el ritualismo a otras figuras o personajes que no son Dios. El creyente en Cristo, si no está atento, fácilmente puede desviarse de la verdadera adoración al Dios verdadero y abocarse a adorar otros personajes, ideologías o filosofías que no son Dios. Nimrod aparece en el relato bíblico justo unos cientos de años después del evento del diluvio de Génesis. Es hijo de Cus, menciona la Biblia, y nieto de Cam, hijo de Noé. Génesis 10, 6 al 12 lo menciona. Y los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aparentemente fue alguien así como un rey dictador. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Aparentemente tenía
cualidades atléticas asombrosas. Dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová, una frase clave. Los estudiosos del hebreo dicen que este era alguien opuesto a Dios, era alguien que estaba en contra de Dios. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec. Bueno, Babel es la misma Babilonia, que se llamaría después Babilonia. Babel, Erec, Akkad y Calne en tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Asiria. Asiria, que es el imperio, y edificó Nínive, que fue la capital del imperio asirio, a Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es su ciudad grande. En la Biblia se menciona que él, contra la expresa voluntad de Dios, luego del diluvio, de dispersarse y así llenar la tierra, él en vez organizó y metió a la gente en ciudades. Nimrod aparentemente era un tipo con habilidades físicas muy sobresalientes, aparentemente era un gran cazador, lo más probable, muchos creen así, que de fieras salvajes. Otra de las capacidades sobresalientes que tenía Nimrod era su capacidad de liderazgo. Ojo que ser un gran líder no significa que seas una buena persona. Puedes ser un gran líder por el bien de la humanidad, como Abraham Lincoln o como Nelson Mandela o como Mahatma Gandhi, o ser un gran líder en contra de la humanidad, como fue Adolfo Hitler. ¿Quién es más? Pues se cree que como la gente temía a las fieras salvajes y a la humanidad para este tiempo que era muy escasa, pues gustosamente aceptaron someterse al liderazgo de Nimrod y aceptar vivir en sus ciudades. Así fue que con estas habilidades naturales, Nimrod pudo fundar varias ciudades según Génesis 10 y fue el precursor de dos imperios famosos, el imperio babilónico y el imperio asirio. Semiramis, la mujer de Nimrod, fue una mujer tanto o más corrupta y malvada que su marido. Como dirían, eran tal para cual, o como dicen, Dios los cría y ellos se juntan. Y a ella se le atribuye el crédito más que al mismo Nimrod de fundar o de cimentar la primera de las grandes religiones de adoración falsa que luego se transmite a todos los rincones de la tierra. La reina del cielo es la misma Ishtar en Mesopotamia para los asirios y babilónicos, Astarot o Astoret o Astarte en Canaán, en la tierra de Canaán, Artemisa o Diana de los efesios. ¿Se acuerdan del alboroto en Éfeso que gritaron por horas, grandes Diana de los efesios? Esa Diana es la misma reina del cielo, la misma, bueno, es la misma diosa que viene desde la adoración a esta Semiramis. Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. Pasa que con los griegos y los romanos se disfrazan más por la calidad de los artistas y escultores que hicieron obras de arte magistrales con estos dioses, pero en esencia son los mismos. Actualmente es otro, en nuestros días es otro personaje que recibe el nombre de Reina del Cielo, lo cual es preocupante, ya que hay notorios parecidos que aún los estudiosos no cristianos pueden ver y señalar, pero que los creyentes en este personaje no lo pueden notar. Pero bueno, el tema de fondo es que lógicamente podrían pensar que definitivamente hay varias similitudes de la historia de la vida de Jesucristo con elementos paganos de la antigüedad, como ser, primero, la concepción sobrenatural, comparado con la falsedad de la concepción sobrenatural de Tammuz por Nimrod desde la muerte. La otra es la resurrección de Jesús, un hecho imposible para muchos en este universo, comparándolo con la supuesta resurrección de Osiris, el dios egipcio, y con la supuesta reencarnación de Nimrod en su hijo Tammuz, según la perversa Semiramis. Y tercero es, aparte de los supuestos milagros de Jesús, para muchos son una mentira y solo una copia más de creencias de otros personajes antiguos, pero este es otro tema aparte, por ser extenso lo podemos tomar otro día. Con todo lo anterior, como ser inteligente que seguramente eres, bien podrías pensar que es muy posible que el Jesús de la Biblia sea un mero invento de marketing de los pícaros líderes religiosos por crear un Jesucristo con superpoderes que solo les faltó ponerle capa y que volar y que tuviera una S en el pecho, ¿verdad? Si has llegado a esta genuina duda, así lo digo yo, pues está bien, es muy inteligente de tu parte. Sin embargo, quiero darte unos detalles rápidos pero interesantes para tu mente lógica que pueden hacer un buen peso a favor de la autenticidad del Jesucristo bíblico y que podrían dejar sin peso a sus contrapartes míticos de la antigüedad.
Lo primero es que los que no creen en la Biblia comparan a Jesucristo como Osiris u Horus por sus supuestas similitudes y que por lo tanto dicen que Jesús, el Jesús de los evangelios, tiene que ser solo un personaje inventado, copiado del paganismo antiguo, hecho para manipular a las masas de gente boba, crédula de cualquier cosa y sin ninguna educación. Lo malo es que esta gente no nos están contando toda la verdad, no nos están contando toda la historia, sino solo la parte que es beneficiosa para respaldar su prejuicio en contra del Jesús bíblico. El motivo por el que he llegado a pensar que o realmente no son tan conocedores de la antigüedad como dicen ser, que solo están repitiendo como periquitos en estaca lo que han escuchado de otros, o la otra opción es que omiten a propósito los detalles que no les benefician con el fin de engañar a los que sí creen en el Evangelio. Si fuese esta segunda opción, quiere decir que esta gente entonces son personas deshonestas y nada confiables. Algunos detalles interesantes sobre el supuesto plagio de la imaginaria vida de Jesucristo y la mitología de Osiris y Horus son: primero, la resurrección de Osiris es puro cuento. Bueno, sí, es mitología antigua y obviamente es cuento, ¿verdad? Es una leyenda que no tiene realidad. Pero a lo que me refiero es que la idea de resurrección de Osiris no es nada parecido a lo que nosotros entendemos por resurrección. En el cuento de Osiris, cuando este fue descuartizado por su hermano Set, su mujer Osiris y otros dioses le ayudaron recolectando las partes del Lego de Osiris. Es que los cuerpos de los dioses egipcios son comparados a cuerpos de Lego, o sea, fácilmente armables y desarmables. Y luego estos, cuando recolectaron todas las partes, luego tuvieron, todas las partes, fue entonces cuando con sus poderes conjuntos supuestamente lo devuelven a la vida, pero esto no significó que volvió al mundo de los vivos, de la gente normal, sino que resucitó en el mundo de los muertos. Qué maravilla, ¿verdad? Resucitar en el mundo de los muertos. Hay que darles un aplauso, ahora vamos a traer un montón de focas para aplaudir. Y así es que se convirtió en el rey, Osiris se convirtió en el rey del mundo de los muertos. Asumo que en completa comunicación con los vivos vía WhatsApp o por Zoom. Y así es que también se ganó el título de Dios de la Resurrección egipcio. O sea, en resumen, la resurrección de Osiris es toda una ridiculez por obvias razones. Primero, porque no resucitó por mérito propio, como lo hizo nuestro Señor, sino que fueron otros dioses que le ayudaron para que supuestamente volviera a la vida. Ya saben qué vida, ya después de la muerte. Osiris no tenía el poder en sí mismo de entregar su vida y volverla a tomar, como nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 10, 17 al 19. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo segundo es que Osiris no resucitó a la vida con los vivos, sino allá en el mundo de los muertos, mientras que Jesucristo volvió a la vida y hubieron muchos testigos oculares, como lo asegura el Evangelio escrito por el médico Lucas. Estos testigos todavía estaban vivos cuando el médico amado escribió su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, de manera que estos testigos oculares podían comprobar los hechos narrados por Lucas o podían en cambio refutar lo que Lucas aseguraba. Entonces, Osiris no resucitó a la vida con los vivos, sino con los muertos. Jesucristo, en cambio, resucitó y volvió a la vida y hubieron muchos testigos que lo vieron. Jesucristo es el rey del mundo de los vivos, no de gente muerta. Es que cuando Seth engaña a Osiris para que pruebe, hay un relato de que hacen una fiesta y que Osiris, que Seth, el malvado hermano, tiene un ataúd y hace que todos lo prueben, y al que le calce pues a la cabalidad del ataúd, pues él se lo va a regalar. Entonces dice que hay 72 participantes de la fiesta que lo prueban y no les queda, y cuando por fin Osiris se anima a probarlo y es el último, entonces Seth cierra el ataúd, no lo deja salir y lo tira el ataúd al Nilo y Osiris se ahoga. Pues estos supuestos intelectuales dicen que estos 72 de la fiesta se comparan con los 70 discípulos y que todos lo traicionaron, salieron huyendo y le dejaron solo al Señor Jesucristo. Esto se resuelve fácilmente diciendo que los 72 asistentes a la fiesta de Osiris, en el mito de Osiris, eran realmente enemigos de Osiris y por eso no se metieron a ayudarle.
Mientras que los discípulos de Jesús salieron huyendo por miedo. Sí, es cierto que Pedro le negó 3 veces, pero solo Judas realmente le traicionó. Todos los demás discípulos de Jesús no eran sus enemigos hipócritas. Otra supuesta comparación o similitud con el nacimiento sobrenatural del dios Horus por medio de una relación de Isis con Osiris muerto. Ya hemos visto que es una copia del cuento de Semiramis cuando quedó embarazada luego de estar viuda, y ella salió diciendo que había sido su marido, que desde el otro mundo la había embarazado, y que su hijo Thamus era la misma reencarnación de Nimrod. De esto al relato del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo hay mucha distancia. Aunque por tradición el catolicismo ha metido, es otra similitud, ¿verdad? Ha metido que el nacimiento de nuestro Señor se celebra el 25 de diciembre y que esto coincide con fiestas paganas antiguas, no es otra cosa esto que sincretismo religioso, al que el catolicismo siempre ha sido asiduo creyente para poder congraciarse con las religiones paganas de allá del tiempo romano. Los que estudian correctamente las Santas Escrituras saben que esta no pudo ser la fecha de su nacimiento y que todo viene de una tradición pagana que han adoptado en el catolicismo desde la antigüedad. Todavía hay más detalles sobre este tema, pero creo que con lo anterior es suficiente para que se dé una buena idea. Cuando usted le vengan con el cuento de que Jesús es solo una copia de Osiris, ahora ya tiene argumentos porque conoce mejor la historia. Usted, así como Lucas, que investigó diligentemente sobre Jesús y el cristianismo, así usted con esto pues ya ha podido profundizar un poco más para saber si estas cosas son así como ellos las cuentan. Ocupo que sepa que yo también pues he tenido que responderme a mí mismo estas inquietudes desde hace más o menos unos 11 años que las escuché por primera vez. Ha sido un tiempo bien largo en que no había tenido respuestas a estas dudas. Pero ¿qué hay en favor de Jesucristo? ¿Será esto suficiente para decir que Jesucristo es realmente un personaje en el cual confiar, que no es un personaje inventado, un personaje legendario y que realmente el Jesús antiguo era alguien normal, común y corriente? Insisto, podemos realmente confiar en que la Biblia no fue manipulada por los antiguos líderes del cristianismo solo para tener a la gente embobada en sus mentiras. Para esto tenemos que repasar algunos aspectos que hablan de la confiabilidad de la Biblia como texto histórico. La Biblia ha sido catalogada por los expertos en textos antiguos como el libro histórico más confiable que tiene la antigüedad. Estas son aseveraciones por expertos en textos antiguos como C.S. Lewis y otros. Esto la Biblia es confiable por diversos motivos reales. Lo primero es que hay cientos de manuscritos antiguos de diferentes fechas de antigüedad y esto solo del Antiguo Testamento, en las cuales se pueden examinar si hay cambios sustanciales en el texto. También hay miles de copias de pergaminos y códices. Los códices son los precursores de los libros modernos, y códices antiguos de diferentes siglos solamente del Nuevo Testamento. Si recuerdan, hay cerca de 25,000 copias, ¿verdad? Es decir, que si quiere usted examinar un texto o párrafo del Nuevo Testamento de diferentes siglos y usted lo puede comparar con una buena traducción actual y va a comprobar que los cambios son mínimos y que tiene más que ver con los cambios en el lenguaje que con cambios en los detalles que cuenta el texto bíblico. No hay ni una tan sola doctrina bíblica que sea diferente en los manuscritos más antiguos que en la Biblia actual que posiblemente usted tiene en casa. Lo otro es que la arqueología, o sea, el estudio de los restos materiales de la humanidad que la antigüedad nos han dejado, la arqueología es una rama de una ciencia 100% atea y evolucionista, como es la antropología. Pues la arqueología es la rama de la antropología que más respaldo ha venido dando a lo que la Biblia dice en sus páginas. Con cada nuevo descubrimiento arqueológico viene a comprobar lo que la Biblia ya afirmaba en temas históricos. Lo otro es que los primeros cristianos, los apóstoles y demás primeros convertidos renunciaron sin pensarlo a sus vidas. Piénselo. Renunciaron a sus privilegios, herencias, fueron excomulgados de su religión, de sus sagradas sinagogas, fueron inmediatamente perseguidos, encarcelados y asesinados porque se negaron a renunciar a su nueva fe. Fueron los primeros cristianos víctimas del engaño atroz de sus líderes, los pícaros apóstoles que querían el reconocimiento, el poder y querían hacerse millonarios con la fe.
¿O es que muchos de ellos fueron testigos oculares de algo sobrenatural? ¿No resulta curioso que todos los discípulos de Jesús fueron asesinados, excepto Juan, que murió preso? Se ha dicho que muchos podrían vivir con una mentira o por una mentira, más si esa mentira les beneficia, así como muchos televangelistas que son falsos maestros y se están enriqueciendo con la fe. Pero no hay gente que moriría por una mentira. Si fueran torturados o amenazados a muerte, no estarían dispuestos a morir por una mentira. Ninguno de los primeros cristianos renunció a su fe a costa de ser apedreados, quemados, crucificados, echados a los leones en el circo romano, a morir de hambre y de frío, escondidos en los bosques, huyendo. Los cambios, otra cosa es los cambios radicales que se vieron dentro de una sociedad cuya religión era tan cerrada como el judaísmo. De pronto, de la nada, muchos judíos dejaron el judaísmo, algo impensable para cualquier judío, y se hicieron cristianos. Y esto no pasó cientos de años después de la muerte de su iniciador, Jesucristo, sino inmediatamente al hecho de su supuesta resurrección. Este cambio cultural tan drástico en una sociedad tan religiosa no resulta un detalle curioso. ¿Es que los judíos fueron tan ingenuos que se dejaron engañar tan fácilmente? ¿Será que los primeros judíos cristianos ni siquiera se dieron el tiempo de comprobar los hechos o de ir a ver la tumba vacía? Hay varios textos antiguos, esto es otro detalle, hay varios textos antiguos no cristianos que respaldan que ya desde tiempos muy tempranos o desde los primeros años de la muerte y de resurrección de Jesucristo, ya desde temprana edad se le adoraba como a Dios. Estoy hablando de que si Jesús murió en el año 33, hay registros históricos no cristianos de que Jesús ya se le adoraba como a Dios aún antes del año 50, una fecha demasiado temprana como para dar lugar al desarrollo legendario de un personaje normal a uno con superhabilidades, como se podría decir de Jesucristo. En la Biblia se asegura que todavía había testigos oculares vivos, como dice Lucas, que podían corroborar la historia escrita en los evangelios, las cartas de los apóstoles y el libro de los Hechos. Y por último, no porque no haya más respaldo, sino porque esto es lo que he escrito rápidamente sin consultar mis libros, es que diré que esta es la más importante y asombrosa. Jesucristo, en solo 3 años de ministerio, de sus 30 a los 33 años de edad, constituyó y fundó un movimiento que transformó al mundo conocido. Al Imperio Romano lo puso de cabeza, y a pesar de sus múltiples y tempranas persecuciones por exterminar este movimiento anticultural, pues iba en contra de la cultura y del status quo. Esto primero por parte de los del judaísmo, que los persiguieron, y luego rápidamente fueron seguidos por los romanos, que también los comenzaron a perseguir como si fueran una plaga. A pesar de todo, no pudieron contener el crecimiento acelerado del cristianismo, tanto que había cristianos bajo las mismas faldas del emperador romano. Eran como las cucarachas, había cristianos en la misma casa de César. Imagínense qué plaga. Con estas rápidas aseveraciones sobre la autenticidad de la Biblia y lo genuino de la persona del Jesús bíblico, ¿será posible que todo esto sea un completo engaño? ¿Acaso todas las demás religiones cuentan con tanto peso histórico y con un líder tan genuino y sobresaliente como Jesucristo? Hechos 17:6 dice una frase del alboroto de Tesalónica, dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En tan solo 3 años de ministerio, Jesucristo puso un antes y después en la historia de la humanidad. Usted y yo podríamos entregar toda nuestra vida, y que fuera larga, a crear un movimiento que transforme todo el mundo, y no podríamos lograr ni el 10% de lo que Jesucristo ha tocado la humanidad por 20 siglos y lo sigue haciendo. ¿Qué está esperando para entregar su vida a Jesucristo? No solo hay cosas asombrosas que se saben acerca de él, sino que es la persona más genuina que encontramos en toda la historia. Los que le conocieron y le siguieron por tan solo 3 años y medio estuvieron dispuestos a dar la vida por sus enseñanzas. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué experimentaron ellos para que estuvieran dispuestos a entregarlo todo, aún sus vidas, por seguir a Jesucristo? Piénselo, medite en esto.